La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Hoy estamos de nuevo con nuestro amigo Paco Quevedo. Sé que lo echáis muchísimo de menos. Oye, yo también, hay que decirlo que yo también, aunque hablamos habitualmente por teléfono, desgraciadamente no nos vemos en estas circunstancias de pandemia lo que nos gustaría. Pero bueno, de nuevo aquí con nosotros y para contarnos esos casos que a mí siempre me sorprende. Paco, muy buenas, ¿cómo estamos? Pues muy buenas, Miguel Ángel. Saludos a todo el que nos escuche. Y hombre, el que siempre agradece estar aquí grabando estas cosas tan interesantes soy yo. Gracias por llamarme otra vez. Y nada, ahora mismo tenemos que estar quietecitos en casa, aunque siempre hay que hacer algo, pues podemos sacar tiempo, un ratito, para comentar alguna historieta de estas que nos traen calentándonos la cabeza y haciendo cosas. Historias que nos traen calentando cosas. De hecho, cuando se hizo el programa anterior, que yo invito a todos los oyentes que lo escuchen, el caso de Travis Walton, si no lo habéis escuchado todavía, la idea era hacer dos temas de abducciones para que vosotros cogieseis y bueno, tuvieseis referencia. Una abducción de un tipo. Hoy Paco nos trae un tipo de abducción de otro tipo y es el caso de Claudio Pastén. Sí. Paco, ¿quién era este señor Claudio Pastén o quién es este señor Claudio Pastén? Bueno, este señor sigue con su historia viviendo en Chile, en la cordillera andina, y bueno, pues es un chico que aparece en la televisión nacional de Chile a finales de los 90. Yo recuerdo ver este caso y quedar prendado de él, de la historia, pero prendado queriendo a lo mejor estar en su lugar, ¿no? Imaginarme que esta historia es verdad y estar allí o poder estar cerca y ver todo lo que ocurrió, que es fantástico, es fantástico. ¿Qué ocurre? ¿Por qué lo quería yo contraponer al caso de Travis Walton? Porque el caso Pastén tiene, cuando te metes a estudiarlo detenidamente, a ver los programas de la Televisión Nacional de Chile, que afortunadamente hace unos pocos años descubrí que los habían colgado en YouTube, porque estos programas fue el programa llamado OVNI, duró muy poquito. Yo recuerdo bueno, pues por entonces andaba ya con la informática. En aquellos primeros años 2000 ya llevaba años con la informática y empezaba a montar líneas de internet y había alguna de esta información accesible. Y cuando descubrí el caso, como digo, pues me quedé muy perplejo y me pareció extraordinario. Con el tiempo descubrí hace unos años que lo habían colgado, como te digo, y me lo he estado repasando de nuevo, eh, bajando casos, recordando cosas antiguas, y he descubierto estos dos. La contraposición, ¿por qué es? Porque cuando pasa el tiempo y lo desmenuzas, cada uno de ellos, te das cuenta de hacia dónde va el mensaje y cómo es en sus profundidades lo que cuenta cada uno de los supuestamente abducidos y el objetivo que cada uno se plantea. ¿Qué flecos tiene eso? Los flecos del caso Pastén, vamos a entrar luego en ello. Si quieres te cuento primero qué ocurrió. Claro, claro, ese es el tema, porque nos remontamos a Al finales del 97, siglo pasado, a 1999, ¿no? en el 97, cuando aparece el programa en la televisión de Chile, el programa OVNI aparece en el 99 y creo que estuvo una o dos temporadas. Eh, creo, porque bueno, ya no he encontrado nada más a partir de la segunda temporada. El caso es que este contacto, esta supuesta abducción, aparece en la televisión de Chile como un relato
de un encuentro que tuvo Claudio Pastén Toro, creo que tiene otro nombre que Juan, Julio Claudio Pastén Toro, perdónenme si me equivoco, no lo tengo presente ahora, y esto ocurrió en mayo del 97. Claudio es un enamorado de la montaña y decide ir a la cordillera andina, a una zona que le llaman el Cajón del Maipo, a un glaciar que hay allí y que tiene una laguna. En esta laguna, el glaciar se llama El Morado, y la laguna del Morado es donde en sus cercanías acampa. Dice que allí había una pareja de alemanes en una tienda cercana con los que habla y tal. Y bueno, de momento por la tarde, ya anochecido, él ve una luz que ilumina la laguna. Se queda mirando y ve salir del agua. Esto es lo que ha contado, porque la historia con los años ha ido adquiriendo matices, o se le pueden conocer otros matices que en un primer momento yo no los oí de Claudio. En las declaraciones que hizo a Televisión de Chile y en otras escritas, pues hay matices que luego la historia supongo que bueno, pues ha ido ampliándose por una cuestión, y es que este hombre fue hipnotizado, se le hizo una regresión, al menos 2 regresiones, pudieron ser más sesiones de hipnosis, pero 2 las que hemos podido ver públicamente. Y ahí aparece, la historia se agranda, la historia, él parece que no recordaba todo hasta que se hace la regresión. Lo que él cuenta en un primer momento es que ve esta especie de bola anaranjada, aplanada como una pelota de rugby, que se queda suspendida en la laguna, iluminando, y allí se abre una puerta. Se abre una puerta y aparecen 2 señores, como una especie de haz de luz, y 2 señores muy altos, que entran en contacto con él y al parecer, bueno, pues habla de señores el típico nórdico, pelo blanco, tez blanca, ojos azules, pero brillantes, muy brillantes, que le transmiten bondad. La primera impresión es que le transmiten bondad. Cuando él está viendo esto, observa a la vez que los alemanes, estos de los que hablaba, salen huyendo, poco menos que recogen apresuradamente y como pueden la tienda y se van del sitio y no los vuelve a ver. Es una cuestión curiosa. Pero dice que ocurrió así. El caso es que bueno, pues ve estas luces evolucionar. Antes de abrirse esa puerta, dice que las luces hacen unas cosas rarísimas porque se dividen en 2 esferas. Estas 2 esferas parecen jugar, se vuelven a unir y vuelven a componer un aparato alargado pero muy brillante, en el que se abre una puerta y aparecen estos 2 seres. Ahí queda el relato, y en la hipnosis que le hace un psicólogo que tiene luego su miga, se llama Cristóbal Schilling, bueno, pues aparece en este relato que él acompañó a estos seres, se ve volando, se ve desnudo, volando de la mano de un tal Irenco. En un primer momento parece que se queda estático, y estos 2 seres de entre 2,5 metros y 3 le tocan su rodilla, una rodilla que luego él aclara que tuvo un pequeño incidente jugando al baloncesto, se dobló la rodilla y le quedó un tendón que gira o que permite que la rodilla gire más de lo que debe, y tiene una postura extraña, pero no le causa ningún malestar. Él está bien. Sin embargo, estos seres parece que se fijan ahí, le ponen la mano y demás, sin más consecuencias. Continúa la historia y él dice que se ve volando, y de repente empieza a ver una ciudad, unas cortinas de agua. Este agua parece cristal o algo similar, y al atravesarlo hay una ciudad con edificios de cristal brillante, con gente en las calles, niños, adultos,
mayores, menos mayores, que lo miran y lo saludan. Él teme, él sufre en esa regresión, a él se le ve sufrir, se le ve que está inquieto, teme caerse, le dice a este ser que no lo deje caer, que le da mucho miedo, y este ser le dice que no, que baje. Vale, luego iremos viendo detalles porque le dice que baje y sin embargo parece ser que lo lleva de la mano. El caso es que no aclara si llega a bajar, se queda allí viendo esta ciudad de cristal, estos caminos de oro que dice él, caminos dorados, brillantes, todo similar a ese posible cielo que nos pudiéramos imaginar. Y bueno, a partir de ahí empezamos a contar que Claudio tiene una segunda regresión, y antes de esta segunda regresión empieza a hablar un idioma extraño. Ese idioma extraño le sorprende al hipnotizador, a Cristóbal Schilling, y empieza a preguntarle qué es lo que está hablando. Acaba reconociendo que es un idioma al que llama Corania, en el que se comunican estos seres. Estos seres, curiosamente, él había dicho que le hablaban con la mente. Sin embargo, hay un idioma por medio. Este idioma tiene una impresión de, pues yo diría que a mí me sonaba a quechua, me sonaba, o palabras similares a las del quechua. El caso es que se analiza por varios especialistas y concluyen que no es un idioma conocido ni es un idioma antiguo, aunque tiene el aspecto de tener una composición gramatical similar a cualquier idioma. Bien, vamos a dejarlo ahí porque yo tengo luego mis detalles que dar. En resumen, para acabar y que podamos dialogar, Miguel Ángel, bueno, pues aparece este idioma y el hipnotizador quiere preguntar directamente a Irenco. Imagínate lo que ocurre, ¿no? Vamos a ver, porque está recordando supuestamente una experiencia que no recordaba de manera consciente, y a través de la hipnosis consiguen recordar y extraer datos. Pero pasa la cosa a ser una entrevista o un diálogo en directo, y en ese momento teniendo como intermediario y traductor al abducido. Imagínate, el hipnotizador empieza a preguntar a Irenco, a este personaje, e Irenco empieza a contestar, pero ya no es un recuerdo. Hay un momento de la hipnosis, de la regresión, en la que Claudio hace de intérprete, habla el idioma extraño y lo traduce al castellano. E igualmente con las preguntas de Cristóbal Schilling, el hipnólogo, psicólogo, especialista en hipnosis y en regresiones, que le hace preguntas que él traduce a Irenco, y supuestamente Irenco le responde y él traduce al español. Es decir, esto a mí me resultó sumamente extraño cuando lo vi por segunda vez, cuando empecé a ver detalle, a querer ver el objetivo detrás de todo esto, y los detalles profundos, meditando qué necesidad o cómo es posible que en una regresión en la que se pretende recordar el pasado aparezca un presente con alguien que parece estar conectado de manera permanente al abducido y detecta que está siendo sometido a regresión y decide tramar un diálogo o entablar un diálogo con el psicólogo que hipnotiza. Pero no solo eso, es que además empieza a plantearle cuestiones personales del psicólogo. Y llega un momento, Miguel Ángel, en que se adueña de la situación y el psicólogo queda fuera de juego e incluso se echa las manos a la cabeza y dice posteriormente, cuando acaba la hipnosis, entrevistado por el reportero de la cadena de televisión, y reconoce que lo deja descolocado e incluso llega a temer porque le vaya a pasar algo. Es decir, el psicólogo permite que este tal Irenco se adueñe de la situación
le haga preguntas de referencia personal profunda que lo ponen en duda, cuando lo que se debe hacer en estos casos es preguntar hasta intentar aburrir al supuesto ser que es más elevado, que tiene un conocimiento superior a nosotros y una tecnología de miles de años por delante, porque en este avistamiento ellos eran capaces de volar, flotar, hacer flotar su cuerpo en el aire, arrastrar a este hombre y hacerlo volar a él también, al abducido, y llevarlo a otro lugar que en un primer momento puede dar la impresión de que puede ser su planeta, traspasar dimensiones, otra dimensión, todos estos líos. Yo tengo una composición que luego te resumiré y que no creo que vaya por ahí el asunto, ni mucho menos. El caso es que Cristóbal Schilling acaba tan afectado que decide no continuar y es sustituido por otro hipnólogo, aunque, en esa hipnosis se pretende un contacto, le piden un contacto, Irenco acepta el contacto y le dice a Cristóbal que mantenga el trato, que quiere verlo allí. Cristóbal se compromete, pero al final no va. Y hay una segunda parte de este programa muy bonita, el tema es muy bonito entero, muy interesante, para analizar cuestiones de la mente, sombras de la mente, personalidades que tienen unas ganas exageradas de demostrar que aquello en lo que tenemos fe es real. Y por ahí es por donde voy a tirar, como ya estaréis sospechando. Paco, a mí me gustaría preguntarte, porque este hombre tiene los años 90, en el 97, aunque finales de los 90, primeros 2000. Por eso digo, tiene esta supuesta aducción, pero él lo que no lo recuerda es hasta, la hipnosis importante, hasta 20 años. Sí, él recuerda el caso. Él de principio no se lo contó a nadie, sí. Durante un par de años se lo mantuvo callado, hasta que, pues a alguien próximo al equipo de televisión le cuenta que él tuvo una experiencia en aquella zona. Hay que recordar que esa zona, toda la cordillera de los Andes, todo ese pasadizo gigantesco que cruzaría todo el sur de América hasta la zona de donde aparece y desaparece la isla Friendship, todo aquello hasta la Patagonia, es una línea donde hay unos avistamientos, una cantidad de avistamientos ovni tremendos. Toda esa zona de Chile es, quizá todo Chile, sea una de las zonas más calientes que existen en cuanto a avistamientos de naves extrañas, de luces extrañas, y en aquella zona en concreto, aquel glaciar, el Morado y la laguna El Morado, toda esa gran zona ha sido lugar de grandes avistamientos y pues como digo, es frecuente. A los habitantes de la zona se les pide información y reconocen que sí, que ven allí frecuentemente luces extrañas que hacen unos movimientos que no corresponden a aviones ni cosas que ellos conozcan de nuestra tecnología. Esas visiones que incluso en algunos lugares dice que este hombre refiere de que del agua salía una especie de naranja aplanada, que salieron dos seres, una persona más alta que la otra. Pero este hombre, el hacerle la hipnosis, ¿fue por idea propia o fue por tema del programa? ¿O por qué se hizo esta hipnosis? La hipnosis la proponen la gente del programa. Cuando tienen un caso que aparentemente el sujeto cuenta que puede haber sido abducido porque tiene la sensación de no recordar una parte de la historia, solo recuerda haber visto la naranja, haber visto la luz, iluminar la laguna, sumergirse posiblemente en la laguna y dos figuras que abren una puerta con intención de salir hacia ti. Eso es lo que recuerda conscientemente. Pues cuenta esta experiencia, pero cuenta que tiene la sensación de tiempo perdido. Y ante esta sensación de tiempo perdido, pues los que conducen el programa deciden invitarlo a verificar su historia sometiéndose a una hipnosis. Cristóbal Schilling, el psicólogo que acepta el caso,
lo antes de la hipnosis grabada que todos pueden ver buscando el programa, lo somete a un estudio previo para verificar que es hipnotizable y que efectivamente cae en un sueño suficientemente profundo como para estar privado de conciencia y que aparezca información subconsciente o inconsciente que él pueda guardar. El inconsciente, decimos, se suele decir en psicología, que registra toda una cantidad de datos que no somos capaces de recordar conscientemente. Nosotros vemos muchísimo más, registramos muchos más datos de la realidad de aquellos que grabamos porque tenemos el foco de nuestra atención puesto en esos. A lo mejor los demás no los recordamos, pero en una regresión posiblemente saldrían detalles de cualquier situación en la que hemos vivido que conscientemente no los recordamos. Entonces se pretende esto, ¿no? Hacen un estudio y ven que es hipnotizable y que cae en ese trance de hipnosis suficientemente profundo para poder extraer información o la historia, completar aquella historia de la que el sujeto tiene sensación de que recuerda solo una parte, como acaba ocurriendo. Mecenas es la cualidad de protección o ayuda dispensada a una actividad cultural, artística o científica. En la Rueda del Misterio hemos creado la posibilidad de que apoyes activamente al programa para que pueda continuar difundiendo eso que nos gusta, el misterio con letras mayúsculas. En nuestro canal de iVoox puedes apoyarnos con lo que puedas, si así lo deseas. Y para ello hemos creado una pestaña para que contribuyas a la continuidad de este programa. Pon tu granito de arena para que la rueda nunca deje de rodar. Lo que me llama la atención, Paco, en la historia que tú has contado, yo que soy especialista en hipnosis, que, bueno, puedes intentar buscar en los recuerdos. No vamos a entrar en si esos recuerdos son reales, no son reales, no vamos a entrar ahora mismo en eso, pero me llama la atención que en un momento determinado tú has comentado que este hombre, Claudio Pastén, hace como una especie de antena, una especie de repetidor que realmente hace como si ya no solamente recordarse, sino que tuviese contacto directo y actual en ese momento con los extraterrestres que la adujeron, ¿no? Claro, es que el contacto directo te refiere al momento de la hipnosis, ¿no? Cuando sí, en el momento de la hipnosis, que en vez de que normalmente, bueno, uno puede recordar, yo la hipnosis es uno de los problemas que presenta este caso, Miguel Ángel. Es uno de los problemas para mí de relevancia brutal, porque si tienes a un sujeto inconsciente donde ha aflorado un aspecto de la mente que es la que registra los recuerdos, pues si en ese momento aparece en el recuerdo alguien que también está situado en el presente y a través de esa mente se comunica contigo desde otra dimensión, desde otro plano, estamos hablando de una cuestión que no es complicada, es absolutamente brutal. Claro, o sea, es que están sería utilizando una Paco, mente dormida, conscientemente dormida, para comunicarse con alguien en tiempo real. Es decir, tú imagínate, yo estoy aquí y hay otra persona en otro plano o en otro planeta que en su presente queda dormida y yo aprovecho su mente para comunicarme con el que lo ha dormido. Claro, ¿Qué es que capacidad tengo yo? ¿Qué herramientas tengo yo para hacer eso? Se nos escapa. Claro, Paco, lo que te venía a referir, que es como cuando uno tiene un walkie-talkie, que lo que hace es la comunicación entre la persona y con la transmisión con quien está hablando, que realmente lo que sería, no sé si llamarle comunicación telepática, pero sí, sería un caso muy, muy atípico, ¿no? Efectivamente, porque fíjate, aquí, ya vamos a entrar en el desmenuzamiento del caso que a mí me lleva a creer que Claudio Pastén tiene una buena voluntad, es un chico que se le ve una buena persona, profundamente buena persona, hastiado. A mí me dio la sensación la primera vez que lo vi que estaba harto de la sociedad, de las prisas y de las tensiones para pagar facturas cada día.
De hecho, él empieza diciendo que en ese momento no trabaja, es decir, cuando tiene la abducción está en paro, pero tiene 3 hijos, una mujer y una casa que mantener. Me dio la sensación, ¿no?, de que, porque Claudio ha acabado fundando una sociedad, una comunidad en Can Barbalá, que es un lugar al norte de Santiago, metido en la cordillera, a unos, creo que son unos 320 kilómetros desde Santiago, y allí, a través de un contacto adinerado, consiguió comprar una hacienda en la montaña, lejanísima de todo. El pueblo más cercano creo que está como a 15 o 20 kilómetros, y estamos hablando de lugares con una altitud muy apreciable, donde pasan unos inviernos crudísimos. Allí ha conseguido un remanso de paz en Can Barbalá, y ha conseguido que vaya, que este caso fue de renombre mundial, es muy conocido, conocidísimo, y este hombre ha acabado allí, a día de hoy, teniendo a 40 personas, es lo último que sé, 40 personas viviendo, construyendo sus casas y fundando una especie de sociedad alejada de todo el materialismo que supone una sociedad de una ciudad moderna, como puede ser Santiago o cualquier pueblo en el que tengas tu luz eléctrica, tu acceso a internet, tu coche y tus facturas que pagar, ¿no? Esas prisas no van con ello. De hecho, hay una funcionaria del Ministerio, creo que es del Ministerio de Justicia chileno, que abandonó todo. Tenía hijos, tenía casas, coche, y abandonó todo, y allí lleva como 10 años con Claudio y con otras 40, 30 y tantas personas viviendo. Tienen hasta una escuela. Hay gente que ha tenido allí 6 hijos. Esos hijos dicen que son más libres, que gozan más, están más en contacto con la naturaleza y carecen de esa tensión que comunica la sociedad moderna, tóxica, que podemos haber creado, sobre todo en grandes ciudades. Bueno, pues este pareció ser el objetivo. Sin embargo, a mí me deja un poco descolocado que se mezcle, que haya acabado todo derivando hacia una mistificación, una deificación del mensaje o de los mensajeros. Se mete a Dios por medio. Claudio dice que recibe mensajes no solo de estos supuestos ángeles, sino también de Dios. Y aunque la bondad es lo que prima y la buena intención es lo que prima en toda esta historia, hay detalles que me dejan fuera de juego y me inducen a pensar que aquí hay metido mucho de la mente del contactado. Quizá de las ansias del contactado porque una sociedad ideal sea posible. Y además alguien que cree que todos estos seres y estos extraterrestres que nos visitan tienen ese tipo de sociedades y posiblemente sean ellos los mensajeros de Dios. Mezcla, en mi opinión, creo que hay una mezcla de extraterrestre, ovni, religión, mensajes religiosos, Dios, pero Dios desde un aspecto de religión, de estructura. Ese es un resumen que puede sacar cualquiera que vea con detalle este asunto. Dentro de eso, el mensaje es de bondad y de cambio social, porque el contactante, este señor Irenco, le dice que en un primer momento al hipnólogo y al equipo que está allí graba, que le dice que el problema que tienen ellos es que nosotros no sabemos cuidar la tierra. Eso en el año 97 ya se sabía. Como bien sabes, tenemos un asunto que demuestra que desde los años 50 o 60 tenían claro los científicos que estábamos en peligro, que no sabíamos cuidar el planeta. Y ha habido multitud de reportajes desde entonces, especialmente a finales de los 70, que hablaban y apuntaban en este asunto. No te digo nada en los 80 con Chernobyl y cosas
parecidas que han ido ocurriendo en cuanto a contaminación de todo tipo, lluvia ácida. Esto es de conocimiento mundial. Es decir, Claudio Pastel no tiene ningún problema en tener esta información interiorizada, peligro para el planeta porque sus pobladores no saben cuidarla. Ese es el mensaje que da Irenco directamente allí, que una de las causas, al parecer, que vengan ellos aquí es a cuidar el planeta porque nosotros no sabemos cuidarlo y no se nos puede dar poder sobre el planeta. Esa es una frase casi textual que aparece en una de las regresiones, en uno de los momentos de la regresión. Para mí es un ansia o un anhelo, mejor dicho, un anhelo del contactado o supuesto contactado de que venga alguien de fuera a darnos instrucciones y a invitarnos a cambiar de vida. Puede ser real. Yo no voy a decir nunca esto es una mentira, esto es irreal. No, puede ser real. Pero como dice Cristóbal Schilling al final, que acepta hacerle una nueva regresión, habla con Claudio y Claudio le pregunta, el chico de la televisión, el señor de la televisión que es Patricio Bañados, un señor que llevó magistralmente conducido este programa de la televisión chilena, los pone a hablar y le pregunta qué opinión le merece que se la diga a Claudio directamente. Y lo que le dice el hipnólogo es que él se retiró porque le pareció que efectivamente Claudio pudo tener un episodio de avistamiento. Es posible que viera unas luces, que viera algo. Y lo demás es un añadido posiblemente inconsciente. Pero para él el truco está en cómo funciona la mente de cada persona y lo que a raíz de un encuentro con lo extraño, leve, más o menos leve o más o menos complejo, puede desarrollar en su interior una historia completa que es real, pero solo para el afectado. No tenemos ninguna otra prueba. Y lo que yo veo es que hay un intento de que haya pruebas. ¿Cómo? Un lenguaje desconocido que cuando lo analizas, yo he analizado, he oído una y otra vez este lenguaje y me he dado cuenta, sobre todo en dos frases, hay dos frases muy, muy buenas. Que son distintas cuando habla sobre la misma cosa. La primera vez que empieza a preguntarle el hipnotizador por si tienen religión, si creen en Dios allí estos señores, Claudio traduce en este idioma extraño y dice algo así como Seoha Kiria Yamayeron Jehová. Esto es lo que dice, aproximadamente, ¿no? De repente, esta es la respuesta supuesta que lanza Irenco y el hipnotizador le pide que repita algo inesperado y al repetir dice algo así como Sohabá Tastan Tiri Oyo An Jehová. No suena igual y cuando te empeñas en escucharlo en el minuto 19 de este primer vídeo, pues oye, te das cuenta de que las frases son distintas. Para decir, además, Paco, aclarando que para decir lo mismo, ¿no? Que para indicar sí, exactamente lo mismo que estaba diciendo. Le pide que repita, o sea, le pide que repita la frase. Sí, por y eso cuando digo. Repite, suena muy parecido, pero no es igual. Puede que lo haya dicho de otra manera, no importa. Lo que llama también la atención es el tema de Jehová. Cuando le pregunta qué pasa con esto de Jehová, si es Jehová Dios, lo remite al capítulo 6 del Génesis. Habla de... Y además Génesis también tiene la misma raíz, porque dice Geneva, o algo parecido. Genia, realmente hay, por lo que tú estás comentando, tendría raíces de una lengua pues terrestre completamente, no tiene nada que ver con una lengua.
Sí, lo Claro. han estudiado. Esto supuestamente es Corania, que es el idioma que hablarían en esta otra dimensión o en este otro planeta. No sabemos porque no lo aclaran. A mí me da la sensación cuando escuchas otra vez la descripción, a mí Miguel Ángel, cuando él dice que empieza a verse flotando de la mano de un ser que puede volar, que es brillante y que aparece, que traspasa una cortina de agua y ve una ciudad de cristal brillante con caminos dorados. ¿Sabes lo que me recuerda? Me recuerda un viaje astral de Sí. muchas de las personas que han tenido una ECM, una experiencia cercana a la Eso te muerte, iba a comentar, porque y yo que tengo, espiritualmente, claro, tengo un dime, caso recogido que prácticamente cuenta lo mismo, que tiene la ECM, ve la visión, una especie de seres alados, de ángeles y una ciudad de cristal. Vamos, uno de esos casos que me llamó tanto la atención que lo publiqué y Paco, me llama la atención que este hombre prácticamente cuenta lo mismo pero con extraterrestres, ¿no? efectivamente. Pero acaba diciendo, y hoy día reconoce, que serían unos extraterrestres, más bien extraterrestres porque no son de la Tierra, pero que serían una especie de ángeles y Dios está muy cercano a ellos e incluso pueden hablar con él. Ya esto, Miguel Ángel, entra dentro de la fe. Él también habla en un momento dado de fe. Incluso le piden que escriba, Cristóbal Schilling, muy hábil, estuvo ahí, le dijo, oye, si te están diciendo estas palabras, ¿tú puedes verlas? Y le dijo que sí, que las podía ver. Curiosamente, puede escribir la palabra y puede escribir el idioma. Curioso. Yo no voy a decir Con el nada alfabeto. al respecto porque, mira, conozco casos de xenoglosia, tú conoces bien el tema, y hay gente que ha conseguido hablar un latín perfecto y jamás había tenido relación con el latín. Sí, Paco, pero con los caracteres itálicos, Luego quizás, ¿no? fueron estudiados. Claro, porque se supone que si fuese un idioma extraterrestre no tendrían por qué utilizar esos caracteres itálicos, ¿no? No, eran unos caracteres muy similares a una escritura semítica o árabe. Me quedaría a medio camino. Hay un signo que podría semejarse al hebreo y hay otro signo que se asemeja muchísimo a una palabra árabe. Sin embargo, los especialistas dijeron que no era nada. Él dijo, Claudio dijo que había copiado la palabra fe. De hecho, tiene caídas, tiene momentos en los que se dirige directamente, como intentando apoderarse de la situación y lo consigue poniendo en duda al psicólogo, a Cristóbal. Le pregunta por la fe y le dice, ¿con esa fe tú quieres seguir aprendiendo cosas? Esta es una frase de cierta profundidad, pero no puede ocultar cierto ataque personal para poner en duda cuál es el objetivo del contactante. ¿Cuál es el objetivo de este ser superior? ¿Crear dudas o aclarar dudas? Cuando ves una y otra vez el diálogo y esta sesión o estas sesiones, te das cuenta que el ser superior que debe tener como objetivo dar mensajes claros, crea dudas, hace preguntas, pero preguntas para plantear la duda al que conduce la hipnosis. Y no sé con qué objetivo. Parece que quiere una implicación personal o que está preocupado de entablar una cierta relación con Cristóbal Schilling. Sin resultado, ojo, porque Cristóbal Schilling se mantiene al margen y acaba reconociendo que para él es muy respetable Claudio, es muy respetable su historia, pero puede más tener que ver con su interioridad y sus procesos mentales, sus esperanzas, sus anhelos sobre una sociedad ideal o sobre Dios o sobre la bondad, que una realidad, que corresponderá a una realidad que efectivamente ocurrió. Yo coincido en gran parte y nos referiríamos a que quizá con esta ECM, con esta descripción coincide mucho
con periodos de personas o con momentos de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte y describen el más allá de esta forma. Seres de luz, brillantes, pero con forma humana, que se acercan a ellos, los acompañan y pueden ver una ciudad brillante de edificios perfectos, con una especie de sensación de ser cristalinos o de ser de dorados, de oro, cosas así, ¿no? Me recuerda mucho a esto. Puede ser que Claudio tuviese un avistamiento, quedase tan impresionado que en sus sueños tuviese un viaje astral espontáneo. Ya sabes que una mente sometida, eso está más que comprobado y más que documentado, una mente sometida a suficiente presión, suficiente tensión mental puede derivar en crear un monstruo, tener una experiencia extracorpórea o simplemente desmayarte y acabar imaginando cualquier cosa. Pudo haber ocurrido eso y a partir de ahí pudo Claudio convencerse de que efectivamente hay otras humanidades o otros seres especiales capaces de vencer las distancias siderales o incluso distancias entre planos de existencia, que estén más próximos a Dios y contar toda esta historia como una realidad que en su interior puede serlo y corresponde más a una esperanza que a otra cosa. Yo quiero verlo por ahí y quería la contraposición contra algo que considero absolutamente cierto, que es lo de Travis Walton, es que allí hay una serie de testigos que pasaron un detector de mentiras, una prueba muy complicada, aunque nunca será determinante 100%, porque hay Navy SEALs que son entrenados para pasarla y la pasan. Pues como decimos, estos Navy SEAL sí a lo mejor tienen un entrenamiento suficiente para pasar el tema, pero aquellos muchachos eran muy jóvenes y nada de entrenamiento de ningún tipo y pasaron. Es decir, hay una prueba que son todos sus compañeros contando la misma historia y hay una historia que no ha cambiado y no ha tenido como objetivo nada, solo contar lo que vieron, insistiendo en que era una máquina ajena a nuestra civilización o a lo que conocían de nuestra civilización, con unas capacidades súper desarrolladas, fuera de lo común, y bueno, pues no ha sufrido alteraciones en el tiempo. Él ha contado, incluso, como dijimos, a cambio de recibir más de un desprecio, más de un descrédito, pero bueno, ha mantenido su historia sin ningún objetivo positivo, sin querer recibir atención ni alabanza, todo lo contrario, le ha traído muchos dolores de cabeza. Pero Paco, Paco, sí. Perdona, pero este hombre sí ha cambiado, ha creado, por lo que tú estás comentando, una especie, no sé si llamarle comuna, una sociedad, es una comuna. Claro, una comuna, por lo cual, a lo mejor beneficio económico no, pero sí ha cambiado su, no voy a decir estatus social, pero sí su capacidad vital, ¿no? Bueno, han renunciado a todo, pero sí ha conseguido quizá el objetivo inconsciente que desde un primer momento, o desde quizás en toda su vida, ha tenido, alejarse de las apreturas de la sociedad que hemos definido como una sociedad posiblemente tóxica en más de un sentido, que lo es. El agobio, la exigencia, las prisas, la necesidad de tener un trabajo, un dinero, pagar y tal, todo eso ha quedado olvidado para él. Ahora, en esta comuna o en esta comunidad extraordinaria de Can Barbalá, viven sin todas estas necesidades. Viven tranquilamente en el campo, cultivando su comida y, bueno, pues recibiendo visitas a través de internet. De su caso, él ha escrito un libro, ha hecho multitud de entrevistas y quizá la historia no sea hacerse rico ni tener muchos bienes materiales, sino conseguir una vida dentro de una sociedad que le satisface plenamente. Aquí hay un objetivo y aquí se mezcla, como decíamos,
lo extraterrestre como no originario de la Tierra, pero relacionado con el fenómeno ovni, con los extraterrestres, como decimos, que pueden ser pues, Dios. Jesucristo era un extraterrestre, su padre por lo menos, él nació aquí, pero su padre era un extraterrestre, ¿no? Porque no era de la Tierra. Entonces, en cuanto a esto, hay una especie de mezcla de fe cristiana o religiosa con platillos volantes, con abducciones y todo junto, pues llama mucho la atención y parece que el objetivo es dibujar un futuro para la humanidad que pasa por una sociedad como la que ellos tienen allí en Can Barbalá, ¿no? Donde nadie tiene necesidad de pagar facturas, sino que todos colaboran a que aquella sociedad funcione, educan a los niños, teniendo acuerdos de educación, creo que tienen un acuerdo de educación con el gobierno a través de una escuela para poder hacer allí, hay profesores que se han ido allí a vivir y tienen una escuela donde van 7 u 8 niños que han nacido allí, algunos de ellos. Esa es la sociedad ideal, hay que renunciar a todo el progreso y eso es lo que quieren estas entidades extraterrestres, estos ovnis, estas otras humanidades. Así es como han llegado a tener los medios que vemos. Claro, yo creo sería que sería una involución, ¿no? Lo que realmente efectivamente, Claudio ha realizado. Una involución tecnológica, no una involución personal. Quizá como personal muchos pueden entender que este hombre ha ganado muchísimo en muchos elementos, pero sería una involución a lo mejor desde el punto de vista personal, ¿no? De tecnológico me refiero. Sí, yo creo que no es ese el camino que... O sea, convertir el planeta Tierra en un remanso de paz, como la sociedad que han creado allí en Can Barbalá, me parece que sería un logro extraordinario, sin renunciar a ninguna tecnología, ni a ningún desarrollo ni bienestar social. El truco donde está, en saber gestionar los residuos, en saber gestionar el ego personal que nos lleva a acumular riquezas. Y esto lleva a construir compañías que exigen a los trabajadores, que despiden a los trabajadores, y todo se convierte en una sociedad de consumo donde se genera una ansiedad y una tensión y un malvivir que efectivamente en algo, en mitad de la montaña, viviendo sin conexión con todo esto, pues desaparecen esas tensiones y uno es feliz. Pero es feliz en su vida. ¿Cuál es el progreso y la evolución de una sociedad así? Forzosamente volvería con el tiempo, hablamos de cientos de años quizá o miles, a ser una sociedad como la que quiere evitar. El tema está en saber gestionar esta sociedad y convertirla en equilibrada, armónica y respetuosa, no solo con el ser humano como tal, sino con su necesidad de bienestar y tranquilidad espiritual. Yo creo que Claudio Pastén ha tenido siempre la intención de generar bondad y tranquilidad y paz a su alrededor. De hecho, él dice que ha recibido mensajes de estos supuestos, de estas entidades, advirtiéndole que no debe alterar sus palabras, las que ellos le dan, y no debe hacer ganancia material con todo este asunto. Es curioso porque ganancia material ya la hay, ¿no? Han tenido que comprar una tierra, aunque sea a través de un tercero, y han conseguido un bienestar que ha tenido que ser pagado por hacer una crítica, aunque efectivamente no tiene un rendimiento que le lleve a decirse rico, ni muchísimo menos. Ellos viven como pueden vivir los pastores por ahí en la sierra, intentando ser felices con lo que tienen, lo poco que tienen, ¿no? Porque tienen lo básico. Y desde el punto de vista investigador, Paco, este fenómeno de abducción, ¿cómo lo valoraría? Porque me estás contando muchas disonancias, cosas que, bueno, que pueden ser, no voy a decir la palabra creíble, pero sí, bueno, pueden haber ocurrido. Ahí no hemos estado en ese momento que Claudio vio los seres y bueno, esa, como en alguno dice, esa naranja aplanada,
evidentemente, pero desde el punto de vista del investigador, ¿qué se encuentra Paco Quevedo con esto? Pues lo que se encuentra Paco Quevedo con esto es subjetividad. Como le hicieron un estudio psiquiátrico a través de varios procedimientos, uno de ellos el test de Rorschach, que son aquellas famosas manchas que te enseñan, manchas de tinta, y tienes que soltar lo primero que te viene a la cabeza viendo aquello, ¿no? Bueno, pues la conclusión de estos estudios fue que era un sujeto normal, que estaba muy condicionado por su interioridad, tenía un convencimiento intenso hacia la fe, una subjetividad muy fuerte y gran tendencia a creer todo lo que dice o todo lo que cuenta. Esas fueron palabras que se utilizaron en el programa por parte de Gonzalo Pérez, que creo que era otro psicólogo que se hizo cargo o estudió el tema y le dio veracidad. Claro. Por lo cual, Paco, por lo cual él piensa que lo que ocurrió, lo que está contando es verdad, sea o no sea. Sí, no vamos a entrar supuesto. ahí porque seguro que hay exégetas que dicen una cosa y otra. Estamos ahora intentando ser totalmente asépticos y vuelvo a decir, tú como investigador, evidentemente... Para mí lo que me sugiere es que claro, hay mucha subjetividad y hay mucha construcción inconsciente, consciente o inconsciente, vamos a decir inconsciente, debido a un anhelo y a una necesidad de que todo lo que él cree sobre los ovnis, las visitas de otras humanidades o de otras entidades que pueden ser más o menos divinas, hay mucho avistamiento supuesto avistamiento que ha quedado registrado en la Biblia y hay mucha teoría sobre que los dioses de la antigüedad eran estas humanidades, pudieron ser las que originaron las creencias religiosas. Entonces, toda esta ansia, todo este convencimiento, las ganas de que sea cierto, se dispararon aquel día que Claudio tuvo un encuentro con lo extraño en una montaña, lo más solitario, que además era propicia y es conocido lugar de avistamientos de este tipo de máquinas, luces, eventos o fenómenos extraordinarios. Si además vio realmente a dos seres allí en aquella luz que se deformaba, se componía, se dividía, brillaba, hacía brillar la laguna, todo esto sometido a una mente que tiene ganas de creer o de que sea cierto todo lo que él espera de este misterio como realidad, bueno, pues pudo tener ese pequeño encuentro y construir, vamos a decir inconscientemente, el resto del relato. sí, porque además, yo creo que Paco, perdona, ¿qué se cuenta de esa disonancia del lenguaje? Porque claro, había algunos lingüistas que decían que sí, pero como tú bien dices, si algo dice exactamente lo mismo con las mismas palabras, no puede sonar totalmente distinto. Aunque es verdad que los idiomas tenemos, distintos idiomas para el mismo concepto tenemos distintas expresiones, pero se supone que estaba dando las mismas expresiones. ¿Ahí qué dicen los lingüistas? Bueno, los lingüistas concluyen que no es nada conocido, que puede ser un idioma, pero no concuerda ni con japonés, ni con árabe, ni con ninguna lengua muerta, ni con el hebreo, y hablamos de gente de universidad, expertos de universidad, que lo han sometido a estudio y dicen que no corresponde a nada. Muchas de las frases donde hay palabras similares y debería haber en la traducción la misma palabra, ¿no? No palabras similares, sino la misma palabra en español utilizada en dos frases distintas que han sido traducidas a esta lengua extraordinaria. No está. Si es la misma palabra, hay un fallo porque en la traducción no se repite ninguna de las palabras, por ejemplo. Una de las preguntas es, ¿el equipo va a hacer contacto? Le pregunta el hipnólogo Cristóbal Schilling. Y él lo traduce como inmediatamente, ¿no? Sin pensar. El equipo va a hacer contacto y él dice algo así como Coro mi forastara. Y luego
nos quedamos con la palabra contacto final, ¿no? El equipo va a hacer contacto, coro mi forastara, y luego le pregunta, ¿esa noche va a haber contacto? Y dice, en la traducción inmediata es, Irenko, ¿no vas cora mimis mistafora? No hay, la palabra contacto es la misma en las dos frases en español. La palabra va y no hay una coincidencia, porque en una es tara y en otra es fará. Foras no se repite, es forá, mistá, o sea, no he encontrado relación desmenuzando la frase con palabras que se repiten, no se repiten las palabras extrañas. Puede ser que cada vez que las palabras cambien. El latín sabemos que tenía terminaciones, declinaciones, y en función de qué significado, qué tiempo, qué momento de la frase querías decir, la palabra tomaba una terminación y otra, pero eran constantes. De hecho, los idiomas, la misma palabra debe repetirse aunque sean frases distintas. Si son frases con sentido distinto, la misma palabra debería conservarse. Sí, lo que pasa es, por ejemplo, para cuando uno dice tu casa, puede decir casa u hogar, ¿no? Son claro, conceptos distintos y significa lo mismo, ¿no? Pero es que empiezas a mirar una por una las frases que dice y te entretienes en oírlas X veces hasta que consigues del sonido sacar una representación, porque es muy sonoro, es un lenguaje muy sonoro. Y cuando quieres trasladar esas palabras que en un momento dado eran va, eran contacto, eran equipo, era sí, cuando quieres trasladar las palabras del idioma extraño, que toda la frase completa contiene un sí, me voy a otro momento en el que hay un sí en una frase de ese idioma extraño y no coincide ninguna palabra, ¿por qué cambia el sí? ¿Por qué cambia contacto? ¿Por qué cambia? O sea, debe ser un idioma de permanente cambio. No lo sé. O a lo mejor simplemente Claudio lo recibe, porque él dice que lo recibe telepáticamente o le hablan con la mente y él parece que lo traduce a este tipo de coráneo, este idioma extraño. Bueno, no lo sé. Todo puede ser real, pero para mí que hay mucho de evolución mental propia o de construcción de una realidad que efectivamente para Claudio es cierta. En la última parte del programa, como te decía, le preguntan, los ponen allí delante el uno del otro para que le dé la conclusión final Cristóbal, ¿no? Y Cristóbal le dice todo esto. ¿Sabes lo que ocurre? Mira, cuando Cristóbal le dice, creo que has visto algo, pero mucha de la historia la puedes haber construido, aunque para ti es cierta. Pastén lo que hace es decir, perfecto, pero entonces no estoy loco. ¿Qué quiere decir eso? Además lo hace no queriendo decir, no le pregunta al hipnólogo cómo puede ser que yo haya construido esto, no le preocupa, sino que dice, perfecto, entonces no estoy loco, como no dándole importancia, ¿no? Y luego, cuando continúa el hipnólogo diciéndole, yo creo, efectivamente, que tú eres buena persona, eres buen chico y tal y cual, pero poco menos que le está dando a entender que inconscientemente por lo menos, ha podido construir toda esta historia y no corresponder con una realidad. Inmediatamente, Claudio Pastén cruza los brazos. ¿Tú sabes ese gesto? Ese lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal significa que está en desacuerdo, que está incómodo, que se cierra. Eso, exactamente. Me cierro, no quiero seguir hablando de esto contigo. Paco. Entonces, todo esto son detalles que vas viendo que es muy buena persona, Claudio, tiene muy buena intención, pero en el fondo él sabe que algo no cuadra. Que el mensaje puede tenerlo interiorizado como una esperanza de mejora social. Pero es que cuando ves cuál es el objetivo de que estos seres, porque mira, te acaba diciendo el nombre en una de las sesiones
le hacen preguntas y de repente empieza a dar una lista de nombres. O sea, solo conocía en un primer momento a Irenco y Tarsis, que eran aquellos dos primeros que vieron, aquellos dos primeros que vio. Y de repente empieza a nombrar Drócar, Morco, Ibion, Sargia, Marca y Ornca. Claudio parece dirigirse a todos estos seres. Es curioso, ¿no? Y da todos estos nombres. Le preguntan, y esto es la parte final, porque invitaron a hacer un contacto. Este ser, Irenco, le dice que en 33 soles. En un primer momento Cristóbal, el psicólogo, le dice mañana, y el contacto le dice, ¿qué es para ti mañana? ¿No? Curioso, ¿no? Mañana es cuando el sol salga de nuevo, y le pregunta el Irenco, ¿qué sol? ¿No? Parece que está jugando o queriendo hacer bromas, pero lo que está intentando, si te das cuenta, es aprovecharse o dominar, tener controlada la situación él. Y el hipnólogo pasa por ahí, ¿no? No se mete en verificar, preguntarle cosas directas, aburrir. Sí, oye, es un contacto tan extraordinario que tú no puedes dejar que él te pregunte. Uno de los secretos es reiterar las mismas preguntas en tiempo, que no se la espere y ver si la respuesta es la misma. Por ejemplo, ¿cómo me estás hablando? ¿Cómo llegas hasta aquí? ¿Por qué utilizas a este chico en vez de hablarme a mí directamente? Claro, uno de los elementos de los investigadores es la reiteración incluso en el tiempo, de distintas, no solamente hacer una sesión, si es posible, sino hacer varias sesiones y demás. Paco, estamos llegando al final. A mí me gustaría saber tus conclusiones, porque el tema evidentemente, el caso Pastén es un caso muy amplio. Siempre estará en la duda. Claro, Claro, me gustaría saber tus conclusiones. Pues mis conclusiones es que cuando se mezcla religión, cuando no hay un objetivo, los seres que he nombrado, cuando hay una serie tremenda de hasta 8 personas de una supuesta entidad extraordinariamente elevada en conocimientos, en tecnología, capaces de pasar entre planos, entre universos, o simplemente vencer los cientos de años luz, o decenas, o 4 años luz, puede que vengan de ahí al lado, ¿no?, de Alfa Centauro. Cuando tienen esa capacidad y llegan aquí, y su objetivo, ¿cuál es? Intentar tramar una amistad o una relación, o hablar con el hipnotizador, que además se niega. ¿No lo sabían antes? Si tienen esa capacidad, ¿por qué no seleccionan mejor y consiguen que efectivamente Cristóbal Schilling acabe respondiendo a tus intentos de acercamiento? No lo consiguen. Pero es que el objetivo parece ser dar un mensaje que no es nada, excepto decirnos algo que ya sabíamos. Es verdad que hay muchos contactos en los que se incide en que tenemos un problema con la ecología, que no cuidamos del planeta. Es constante. Pero el objetivo aquí se mezcla con fe. Empiezan a hablar de la Biblia y esto deriva en religión. Algo que mi experiencia en casos, los que he visto, que para mí corresponden a una realidad de otra humanidad evolucionada y con máquinas que operan en nuestra atmósfera, no se meten rehuyen, no es que rehuyen, es que directamente dicen que ellos no tienen religión y que Dios es algo absolutamente distinto a lo que pinta la Biblia. Si han querido hablar de lo que ellos entienden por Dios, pero aquí no, aquí parece que todo va un poco paralelo a la Biblia. La fe es la fe cristiana. Hablan de que nosotros no creemos si no vemos, y lo que hay que hacer para ver es creer. Bueno, esta es una buena frase, pero hay que tocar las cosas de vez en cuando para tener una referencia real, porque vivimos en la realidad física, queramos o no. Y si vivimos en la realidad física y aquí nos ha mandado Dios, será por algo, para que acabemos entendiéndola, gestionándola y resolviendo bien esta realidad física. No para huir de ella, a refugiarnos en un lugar que sea allí en donde nadie nos moleste. Pienso que eso está muy bien para una comunidad que quiere vivir tranquila y no
resolver problemas de la sociedad ni querer saber nada, vale, tienen todo su derecho, son respetables, el mensaje es de bondad, es bueno, es útil o puede ser útil para mucha gente y ole, no cualquiera consigue convencer a nadie para hacerse una comunidad de este tipo y consigue vivir ahí con una serie de personas y mantenerse en el tiempo. Esto es un logro. De ahí a que este sea el objetivo de 6, 8 o 10 o un montón de entidades que vengan aquí a presentarse virtualmente a un señor, a una persona, a una buena persona como es Claudio, para exactamente cuál es el mensaje. Porque revisas el caso y lo único que puedes sacar en claro es que no sabemos cuidar el planeta, cosa cierta, y tenemos que ser buenos y creer en Dios. A mí me sobra el creer en Dios. Es una cosa que es muy personal y transferible, igual que hay sí, personas... porque claro, el debate estaría, digo, claro, que me sobra creer en Dios porque Dios primero habría que definir lo que es. Claro, primero, evidentemente es un tema de... y que sería un debate importantísimo, es que interesante. Es meter religión, es claro, meter conceptos claro, de una interioridad claro, y cada interioridad o cada espiritualidad puede llegar a ser distinta en cuanto al concepto Dios. Personificar a Dios o relacionarlo con determinadas entidades, ángeles, yo creo que esos niveles no pueden conectar con una mente y dar mensaje a una mente. Y si lo hacen, ¿por qué iban a utilizar un lenguaje, un coráneo? ¿Por qué? Mira, toda esta historia me da la sensación de que nos lleva a la necesidad de un intérprete, de alguien que traduzca el mensaje a través de un idioma que nadie conoce. Es decir, nos lleva a la necesidad de intermediario, un intermediario. Está muy bien, puede ser un elegido, pero ¿por qué no contactan directamente con todos los demás? Claro, esa es una gran pregunta. ¿Por qué hay eso, vamos a llamar, elegido? Que entienden, no, sí. El único es que, fíjate, se desarrolla una historia que la clave está en un idioma que nadie entiende y se necesita a la única persona que lo entiende para saber cuál es el mensaje de estas entidades. Gran pregunta. Me mosquea mucho, pero ya insisto mucho. Es muy respetable, es un logro lo que ha conseguido Claudio Pastén. Me parece un caso perfectísimo para analizar y reflexionar sobre la temática OVNI y compararla con otros casos en los que simplemente hay tecnología y personas que han desarrollado una alta tecnología. No se mezcla religión, no se mezcla fe, porque esto nos lleva a otras derivadas en las que ya se mezcla demasiado nuestro interior, aparecen intermediarios como el cura al que hay que besar el anillo, o como al cura que tienes que confesarle tus pecados, porque no puedes confesarlos directamente a Dios. ¿Por qué? O sea, son preguntas que yo me hago. Claro, grandes preguntas que sería tema de otro debate. Paco, hemos llegado al final, la verdad es que interesantísimo este caso Pastén. Como último te diría, Miguel Ángel, que no quiero que se me olvide, cuando un contacto, cuando un abducido o cuando una investigación te condiciona o pretende condicionarte y hacerte depender del mensaje o del traductor del mensaje, desconfía. Puede ser una creación mental o un intento de atraer la atención por una necesidad, la que sea, por buena que sea. No debe haber nunca condicionamientos, ni intérpretes, ni intermediarios. No debe. Si lo hay, somos libres de sospechar cualquier otra intención. La verdad es que somos libres siempre de pensar, y eso es una de las cosas que desde la Rueda del Misterio y desde luego desde estas charlas que tenemos, Paco, intentamos realizar. Paco, vías de contacto. La Rueda del Misterio siempre. Bueno, pues sí, cuando lleguen las informaciones sabemos que te las pasamos. Y nada más que me queda darte las gracias profundamente. Y bueno, a pesar de que hemos tenido algunos problemas técnicos, que tú sabes que siempre
van acompañados con los Los programas duendes, de radio. Y ahora los electroduendes. los electroduendes, y ahora esta voz que también, que de vez en cuando se fastidia, es Estamos normal. en invierno, estamos en invierno Estamos y en nos invierno, ponemos afónicos. no todo es coronavirus, aunque os deseamos que os cuidéis, ¿eh? Y Eso, que, sí. bueno, volvemos dentro de poco, Paco, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Un abrazo a todos y tenemos que cuidarnos, sí, ser prudentes. La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.